vamos a tener la introducción a este libro. Vamos a ver el Evangelio según San Marcos. Esto es la introducción. Vamos a ver un panorama general de lo que es este libro, este libro, no, este Evangelio, el Evangelio según Marcos. Y vamos a ver quién era Marcos, cuál fue el motivo de de hacer este Evangelio, quién fue, qué hizo, dónde estuvo, a quién está dirigido este libro. Vamos a ir viendo todos estos temas. Vamos a ver el contenido. El contenido de este libro, bueno, de esta predicación es, vamos a ver una pequeña introducción al libro. Vamos a ver quién es el autor, a quién está dirigido, el propósito de este libro, temas teológicos que se están manejando aquí, y vamos a ver un bosquejo, el bosquejo general de este evangelio. Entonces, empezamos con esta introducción. Y bueno, antes que nada quiero que veamos un poquito la esencia de los evangelios. Y los evangelios principalmente, nosotros vemos que es como una relatoría de sucesos que pasaron o que pasó el Señor Jesucristo, en donde nos muestran al Señor Jesucristo en diferentes formas. Y ahorita vamos a ir viendo cómo van mostrando al Señor Jesucristo en estos diferentes evangelios. En Mateo, la esencia del evangelio en Mateo es que nosotros escuchamos al Señor, oímos al Señor, ¿sí? En Lucas le conocemos. Lucas nos habla mucho acerca del Señor Jesucristo. Entonces ahí nosotros estamos conociendo al Señor Jesús. En Juan aprendemos sobre su naturaleza divina, ¿sí? Es lo que más hace énfasis Juan en este evangelio. Pero en Marcos es muy diferente. Marcos también tiene una forma muy especial de mostrarnos al Señor Jesucristo. En Marcos lo vemos actuar, lo vemos vemos a un Señor Jesús en acción. Vemos a un Señor Jesús haciendo muchas cosas y viendo principalmente por la gente, ¿sí? Esto es en esencia los 4 evangelios. ¿Quieren que le regrese antes o sí? ¿Sí? Si no, miren, no se preocupen, les mando la presentación en PDF por el grupo de oración. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, para que no se preocupen de que ya me perdí, no, les mando la presentación, ¿sale? Porque hay muchas citas, de verdad hay muchas citas que vamos a ir viendo y posiblemente no nos dé tiempo de irlas leyendo incluso todas, ¿no? Pero yo les mando esta presentación con todas las citas que vamos a ver. Llegando a la casa, convierto la presentación en PDF y se las mando por el grupo. Bien, los evangelios, ahora, esencialmente los evangelios nos presentaron al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo nos están presentando también de otra forma al Señor Jesús? En Mateo lo muestra como soberano. El Jesús viene para reinar, ¿sí? En Marcos lo muestra como siervo, se presenta para servir y salvar, ¿sí? Entonces, en Lucas, como hijo del hombre, llega para compartir y compadecerse de todos los hombres, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay mucha información, o más bien, vemos al Señor Jesús de diferente forma, ¿sí? En Juan, como hijo de Dios, que viene para revelar y redimir. Ahora, los evangelios son complementarios. Se necesitan de todos ellos para proclamar toda la verdad. Es decir, no están aislados. Nosotros podemos ver que en un evangelio se dice una cosa, en otro se dice otra. Es presentado el Señor Jesús en cierta manera, pero no podemos
leer o no podemos ver cada evangelio de diferente forma. Ahora, Marcos es un evangelio sinóptico. ¿Qué significa esto? Que está haciendo una sinopsis de toda la vida, es una recopilación de mucha información de muchos lados. Porque ahorita que veamos principalmente al autor, vamos a ir viendo ciertas cosas de él que a lo mejor no teníamos presentes, pero las vamos a ir viendo. ¿Sí? Ahora, hay una comparativa entre la narrativa y la enseñanza entre los 4 evangelios. Y vamos a ir viendo esto. Este es un cuadrito que me gustó y que yo quise compartírselos. En el aspecto de narración y enseñanza, por ejemplo, en narración y enseñanza, en Marcos hay un 45%, de todo lo que está escrito, hay un 45% de narración. En Mateo hay un 25%, en Lucas un 34% y Juan un 16%. ¿Qué se refiere esto de narración? Todas las narraciones de lo que está aconteciendo, ¿sí? Es decir, que en Marcos tenemos 45% de narración. El Señor Jesús hizo, se presentó, llegó y de esta forma. Enseñanzas. El Señor Jesús enseña esto, parábolas y demás. Hay un 55% en la enseñanza que hay en esta carta. En Mateo hay un 75% de enseñanza. Esto tiene que ver con lo que está escrito, ¿de acuerdo? No tiene que ver que si uno enseñó más que el otro, no. En el texto hay, por ejemplo, en Mateo hay un 25% de narración y un 75% de enseñanza. Si ustedes se dan cuenta, en Mateo es el libro que más enseñanzas tiene del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y en Lucas tiene un 66% y un 34% de narración. Y en Juan, aquí es algo bien importante. En Juan tenemos un 84% de enseñanza y un 16% de narración. Es decir, que Juan es el libro o es el evangelio que más enseñanza tiene del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no enseña solamente en Juan, lo vimos ahorita con la forma en cómo presentan al Señor Jesucristo, enseña principalmente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que hay mucho más enseñanza en Juan. Ahora, en parábolas, ahorita estamos comparando Marcos y Mateo. En Marcos tenemos solamente 4 parábolas. Marcos es el único que tiene menos parábolas de todos los evangelios. Tenemos 18 parábolas en Mateo. Y milagros tenemos registrados en Marcos 19 milagros. 19 milagros que están documentados en este evangelio. Pero en Mateo tenemos 21. Es decir, solamente por diferencia de 2, es que hay, de 3, perdón, no 2, sí 2, de diferencia de 2 es que no alcanza a Mateo, ¿verdad? Pero, digo, no es una competencia, pero sí son datos importantes que nosotros debemos de conocer acerca de este libro, ¿sí? Entonces, vemos aquí, entonces, a su vez resulta muy llamativo cómo termina cada uno de los evangelios y la progresión de pensamientos que revelan en conjunto. Mateo concluye con la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, esto creo que está en la siguiente diapositiva. Dejen que haga su show y ya. Ok, características, fíjense esto, características finales de cada evangelio. Esto es bien importante, porque aquí es otra manera en cómo cada autor de los evangelios van mostrando al Señor Jesucristo. Mateo concluye con la resurrección del Señor, ¿sí? Hasta ahí llegó Mateo. Él viene con la resurrección y les da la gran comisión y en eso culmina.
¿sí? En Marcos va más allá al hacerlo con la ascensión. Ahorita vamos a ver este punto porque es muy importante. Lucas llega aún más lejos con la promesa del Espíritu. Esa es la forma en la que están terminando los evangelios. Juan completa el cuadro con la promesa de la segunda venida, ¿sí? Pero ahora, ¿qué tiene de especial Marcos? Marcos, el evangelio del siervo humilde, termina con su exaltación a un lugar de honor. En Marcos 16-19, si ustedes lo buscan en sus Biblias, al final de este versículo, ¿qué dice? Y se sentó a la diestra del Padre, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, hay el siervo, en este caso, el siervo humilde, porque Marcos lo muestra como un siervo, como alguien que vino a servir, y ahorita vamos a ver esta parte, ¿no? Lo muestra, lo pone como un siervo que viene a servir, o alguien que viene a servir, termina con su exaltación a un lugar de honor. ¿Cuál es ese lugar de honor? Porque se sentó a la diestra del Padre, ¿sí? Sí dice eso el versículo 16, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Sí? O sea, Marcos lo presenta como un siervo, pero a final de cuentas, al final, ¿cómo lo exalta? Le da la exaltación y se sentó a la diestra del Dios, a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces ahí tenemos algo bien, muy característico de este evangelio. Vamos a ver ahora, ya terminamos con la introducción. Hasta parece que me estoy yendo muy rápido, ¿verdad? ¿Sí me voy yendo muy rápido? Ok, parece que vamos bien. Autor, ¿quién era Marcos? ¿Quién era Marcos? Vamos a ir viendo ahí. Bueno, vamos a ver quién era Marcos. Primero, ¿quién no era? No era uno de los 12. Él no era un discípulo de Jesucristo. No era parte de los 12 discípulos que tenía el Señor Jesucristo. Él no lo era, ¿sí? Pero sí fue uno de los primeros convertidos. ¿En dónde? Vamos a ver Hechos 12:12, por favor. ¿Alguien que me pueda leer Hechos 12:12? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí ven? Fue uno de los primeros convertidos también. Dice que llegó a casa de María, ¿qué dice? Madre de Juan, a quien llamaban Marcos, ¿sí? Quizás por la predicación de Pedro. Esto está en primero de Pedro 5:13, en donde dice que Marcos es su hijo, ¿sí? Que es tomado como su hijo. Primera de Pedro, aquí está en la diapositiva, primera de Pedro 5:13. Aquí está, en primero de Pedro 5:13, vamos a ver qué dice. Si lo encuentro, o alguien que me ayude a encontrarlo y a buscarlo. Amén. Adelante, hermano. Y a Marcos, mi hijo. ¿Sí? Aquí está. ¿De quién está hablando Pedro? De este Marcos, del que escribió este evangelio. Ahora, fue colaborador de Pedro y de Pablo. ¿Sí? Él estuvo eh, trabajando con Pedro y con Pablo. Hay datos curiosos aquí en esta parte. Este Marcos fue alguien que volvió atrás. Fue alguien que en un momento dado dijo, no, ya no quiero seguir con esto, me regreso. Él fue uno de ellos y está documentado en la Biblia, Hechos 13:13. Vamos a Hechos 13:13, por favor. Vamos a ver muchos versículos, muchos versículos.
Sí, se apartó y ¿qué dice? Regresó a Jerusalén. Dice, ya no quiero saber más y me regreso. Entonces él fue alguien que volvió atrás. Y algo muy grave además, ¿no? Provoca un enfrentamiento muy grande, provocó un enfrentamiento. ¿Con quién lo provocó? Vamos a Hechos 15, 36 al 39, por favor. Bernabé y Pablo, ¿verdad? 15, 36, 15, 30, del 36 al 39. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía llevar bien consigo el que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Un enfrentamiento, vean, provocó. O sea, aparte de que dice, ya no quiero saber nada, Bernabé dice, no, yo me quiero llevar a Marcos. Bernabé a lo mejor era muy loable el pensamiento de llevarse a Marcos porque lo que él quería a lo mejor era pues, que se regresara a la palabra, ¿no? Que regresara otra vez al camino. Pero Pablo dijo, no, pues él desertó. Bien, ustedes recuerdan el carácter de Pablo, ¿no? Que él era duro, su sí era un sí y su no era un no. No era de sí, pero no. Él era un sí o era no. Entonces, Pablo dijo, tú desertaste a Dios. O sea, ya lo hizo a un lado, ¿no? Y esto provocó ese problema con Pablo y con Bernabé, ¿sí? Eh, pero viene el punto importante, fue restaurado, fue restaurado. Y aquí viene la parte más loable todavía de Pedro, en donde se ve cómo él no solamente predicaba la palabra, sino él vivía la palabra. ¿Por qué? Porque si él pues, habiendo dicho, no, ya no quiero andar con él, ni quiero traerlo, a final de cuentas, y él hablando del perdón y del amor de Dios, él también vio esto en Marcos, lo perdonó y lo volvió y lo volvió a aceptar para como colaborador. Vamos a Colosenses 4:10, por favor, hermanos. Este, con Pablo sí, con Pablo. Ajá, él era el que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Colosenses, a ver, entonces Colosenses, sí, de repente ahí me confundo. 4:10. 4:10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Veamos aquí algo, dato importante. ¿Quién era Marcos entonces? Sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, ¿qué dice? Recíbele, recíbele. Ya está ahí Pablo tomando en consideración el hecho de que Marcos ya había demostrado un arrepentimiento, ¿de acuerdo? Me faltó segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma Marcos y tráele conmigo. ¿Porque qué? Me es útil. ¿Para qué? Para el ministerio. Vean, una restauración completa. No solamente fue, sí te perdono, qué bueno que ya estás aquí. No, es, órale, vente a chambear, vente a trabajar. Qué bueno que estás con nosotros. Ahora vamos a trabajar y así como dicen, vamos a darle para adelante. ¿De acuerdo? Dice, porque me es útil para el ministerio. Algunos creen que participó en ciertas cosas o en ciertos eventos, pero eso no está confirmado. Algunos creen que fue el joven rico, el joven que el Señor Jesús se acerca y le dice, ¿qué debo de hacer para entrar al reino, ¿no? Y dice, pues toma todas tus posesiones y dalas a los pobres, ¿no? Hay quienes piensan que él es porque María era María, la madre de Juan, a quien la llamaban Marcos, era una mujer muy rica, muy pudiente, ¿sí? Y hay quienes creen también que es el joven que huyó desnudo en Marcos 4:51,
porque es el único evangelio que registra este hecho. Es el único. Es el único. Vamos a Marcos ahí para ver este dato. No, no es un dato curioso, pero hay quienes creen que es él. 14:51. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Sí, sí, sí han visto en algunos otros evangelios, por ejemplo en el de Juan, no se refiere, y a mí me dijo esto. No. ¿Cómo se refiere a sí mismo? Y el discípulo amado, ¿sí? O sea, siempre se refieren a sí mismos como en tercera persona, ¿sí? Entonces, y por eso se cree que Juan o que Marcos es este chico que corre desnudo. Por eso está aquí la foto de, digo, no está desnudo, ¿verdad? Pero está envuelto en una sábana, ¿verdad? Pero por eso está esta imagen aquí, ¿sí? No es porque, ay, es el hermano aquí que, ¿quién metió aquí, no? Probablemente él sea, ¿sí? Ahora, vámonos con los remitentes. ¿A quién está dirigido este evangelio? Bueno, es muy probable que este evangelio esté dirigido a la iglesia en Roma. Hay muchos detalles, o no detalles, bueno, sí detalles en la escritura, en la forma de la escritura, en el lenguaje de la escritura, que, que indican que todo esto fue pues para en dirección a la iglesia romana. ¿Por qué? Porque solo Marcos describe a Simón de Cirene como padre de Rufo en el 15:21. ¿Y quién era Rufo? Rufo era, obviamente, pues era, eh, formaba parte de la iglesia en Roma. Entonces es en este lugar en donde se menciona a Rufo. Y en la carta a los romanos, en el 16:13, también es mencionado. Entonces, Rufo, bueno, Simón de Cirene, Marcos lo describe. Y ahorita vamos a ir amarrando todas estas cosas, ¿sí? ¿Por qué lo describe? Porque él es romano, él está en Roma, pertenece a la iglesia de Roma, ¿sí? También emplea muchas palabras de origen latino que en cualquier otro evangelio. Muchas palabras latinas, muchas palabras obviamente romanas, ¿verdad? Entonces, eh, están aquí los versículos, no los vamos a revisar, pero muchas palabras en latín. Él utiliza muchas palabras en latín. Y aquí hay un dato importante. En Roma es donde se hizo su primera aparición este evangelio. En Roma encontraron este evangelio. ¿Sí? Y esto, pues bueno, fue probablemente entre los años 63 de nuestra era y dirigido a los romanos, ¿sí? Ya le iba yo a cambiar, hermano, pero vi que iba a sacar la foto, pero... Sí, sí, todo esto. Sí, todo eso. Y si quieren el texto, también se los mando. ¿Sí? De acuerdo, hermanos. Para el estudio, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, eso es importante. A mí me encantó hacer toda esta investigación. Leí unos 3 autores, más o menos, que hablan acerca de este evangelio. Y la verdad es de que es muchísima información, mucha información. Yo me quedé sorprendido de hasta dónde pues llegan con todas estas investigaciones, ¿no? Eh, algo importante que tiene esta carta es que apela mucho al pensamiento romano. Y esto al mencionar virtudes que el pueblo romano admiraba. Es decir, estas virtudes tienen que ver con el servicio, la obediencia, la disciplina.
todo esto era muy importante al pueblo romano. Y si ustedes se dan cuenta, cuando lean Marcos, de verdad, léanlo, y vienen estas características: servicio por parte del Señor Jesús, la obediencia del Señor Jesús y la disciplina. Y el Señor Jesús se levantaba a tales horas, se iba a orar y siempre, siempre, siempre muy, muy, muy marcada una disciplina, muy marcada una disciplina. Entonces, todo esto lo hace ver como cosas, bueno, no lo hace ver, sino menciona que son cosas que el pueblo romano admiraba, que el pueblo romano perseguía y lo llevaba también a cabo, ¿no? Entonces, por eso es de que también se cree que todo que es dirigido hacia los romanos. La escritura es literal y sencilla. Esto con el fin de que cualquier persona lo pudiera entender. Marcos utiliza un lenguaje muy sencillo para que de tal manera no se malentienda o sea difícil de entender este evangelio. Y algo también bien, bien importante, y digo, y aquí lo marca, ¿no? Como una joya literaria por su sencillez, eh, y no solamente para entenderla, sino para que lo puedan aprender, no cualquier hombre, desde una persona de muy alto prestigio, no sé, nivel económico, social, hasta una persona de la calle lo pudiera entender, ¿sí? Eh, Se explican muchas palabras que no serían entendidas por lectores romanos. Esto es bien importante. Este evangelio explica palabras en hebreo que quizás los romanos no pudieran entender, como es el caso de Boanerges. Marcos lo explica. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Boanerges? Hijos del trueno, ¿verdad? Como Talita Kumi. ¿Qué significa Talita Kumi? Levántate. Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? Hace referencia al ciego, pero ¿qué significa? Vamos a la cita 10:46, Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino meditando. Bueno, no da una explicación de qué significa, pero dice quién es, qué características tenía Bartimeo. Era ciego, ¿sí? Entonces, él explica muchas cosas. Abba, también está aquí mismo, ¿no? Bueno, 14:6, 36 es cierto. 14:36, y decía, Abba Padre, en todas las cosas que son posibles para ti, aparta de mí esta copa, no, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, bueno, aquí muchas veces, en estas traducciones que nosotros tenemos, muchas veces no ponen esa traducción o la ponen como un comentario, como una nota, pero él lo pone de forma directa, él lo puso de forma directa. La expresión Abba Padre, que significa papito, o más bien es esa, ¿no? Es esa, ¿no? La traducción papito, ¿no? Pero aquí, bueno, le pusieron Abba Padre porque es una palabra griega, ¿sí? Eloi, Eloi, Saba Sabactani, en 15:34, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado, verdad? Y eso también lo explica. Y dice, ¿qué significa esto? Ay, se la moví, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, entonces, déjeme, me regreso para concluir. Entonces vemos que Pablo tiene una forma literal muy, muy importante que lo hace, que Marcos tiene una expresión literal muy importante que lo hace especial. Y es por eso que se considera este evangelio que fue escrito para los romanos. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar, ahora sí. El propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta?
Su objetivo supremo era para demostrar al mundo gentil el amor activo de Dios a través de la persona de Cristo, al servicio de los hombres, al servicio de los hombres necesitados, que busca a los pecadores y salva permanentemente a todos los que confían en él. Entonces, esto es el propósito. Esto explica claramente al leer el versículo que todos concuerdan en considerar la clave de este evangelio. ¿Cuál es la clave de este evangelio? Y este es el versículo clave de este evangelio. ¿Sí? 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Marcos 10:45. Es el versículo central, el más importante y el que hace referencia a todo el porqué de este libro, ¿sí? Y es un versículo que a los romanos les da esa virtud, ¿no? Les da ese motivo para seguir o para ver este evangelio, de que esta virtud, pues el servir, obviamente no era algo muy grande en este aspecto, ¿no? Entonces, el Señor Jesús, a final de cuentas, Él expresa esto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito principal por el cual la carta fue escrita. Bien. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el contexto histórico. Aquí hay detalles muy importantes de este evangelio. Y es algo que carece de este evangelio, que todos los demás evangelios sí lo tienen, y que Mateo hace mucho hincapié en todo esto. Y que se avienta todo un capítulo con todas las genealogías, ¿verdad? Ahí están. Y es lo que no tiene. No proporciona ninguna genealogía. ¿Por qué? Porque a los que iban a recibir esta carta no iban a entender el porqué de la genealogía. Para un hebreo, para un judío, es muy importante la genealogía, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque al conocer su árbol genealógico o su línea genealógica, ellos pueden ver si eran o no eran judíos ahora sí que de raza pura, ¿no? De sangre pura. Entonces, para ellos es muy importante la genealogía. Para los romanos no era importante, por eso es omitida la genealogía. No da ningún detalle con respecto al nacimiento de Jesús, pues los romanos no esperaban al Mesías, ¿sí? No hay detalles del nacimiento de Jesús. Los romanos no esperaban al Mesías. ¿Quiénes lo esperaban? El pueblo judío, ¿sí? Proporciona detalles que los otros evangelios no nos dan. Por ejemplo, estaba con las fieras, toda la ciudad se agolpó a la puerta, se oyó que estaba en su casa, no cabían ni aún a la puerta, recostar sobre hierba verde por grupos de cientos, o sea, da mucho detalle. Marcos da mucho detalle de lo que estaba pasando. Digámoslo así, da exageradamente mucho detalle. Y lo vemos aquí. Hierba verde. Todos sabemos que la hierba es verde. Sin embargo, él dice, y él especifica, se recostó sobre la hierba verde. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que era a lo mejor un tiempo de lluvia, que la hierba no estaba seca, que era frondosa, y nos da a imaginar muchas cosas. Cuando nosotros tenemos mucho detalle de la narración por la que nos están llevando, nosotros nos imaginamos o nos adentramos a la historia, nos adentramos mucho más a la historia. Cuando nosotros leemos un libro en donde la narrativa hizo esto, pero usted dice, y caminó sobre la acera y avanzó 4 calles y nos va metiendo
digámoslo así, a un, nos está metiendo a la historia, ¿sí? Y es lo que Marcos hace, da mucho detalle, ¿sí? Dice, por grupos de cientos en 50 y de ciento en ciento y de 50. Ponía en las calles a los que estaban enfermos, tomándoles en sus brazos, ¿sí? Entonces, da mucho detalle. El Evangelio, en el Evangelio de Marcos, las manos del Señor son muy visibles. Ver 1:31, 8:23 y 9:27, dice, sin duda porque son símbolo de servicio, es decir, le tomó de la mano, lo agarró de la mano, lo llevó de la mano. Todas estas expresiones están en este libro, cosa que, bueno, el libro, en este evangelio, cosa que en nosotros no mucho está. Y tomó con sus manos e hizo el barro y lo tomó de la mano y lo llevó fuera a la niña, dice, y la tomó de la mano y le dijo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas él hace mucho hincapié de las manos del Señor Jesucristo, las pone muy visibles, como lo comenta aquí, ¿no? Lo pone muy visible. Es un evangelio de relaciones personales. A través de todas sus páginas se registran las respuestas del público que escuchaban a Jesús. Y son respuestas de todo tipo, ¿sí? Estas respuestas, como se admiraban, se asombraron, le criticaron, temieron, se espantaron, se maravillaban, mostraron hostilidad. Dice, por lo menos hay 23 referencias semejantes. Estas reacciones vemos reflejadas las distintas actitudes hacia el Señor. Entonces, vemos, Marcos muestra todo lo que estaba sucediendo alrededor de nuestro Señor Jesús. Y todo esto es, vaya, es cultural, y históricamente en otros evangelios no lo maneja, no lo marca, no está documentado. Y en este evangelio está muy marcada la forma y la manera en que el Señor Jesús recibía respuesta de las demás personas, ¿sí? Y bueno, aquí vemos una imagen del Señor Jesús haciendo lo propio del Señor Jesús, atendiendo a la gente, estando ahí con las personas, ¿sí? Ahora, Marcos destaca, esto es bien importante, destaca las limitaciones humanas del Señor y sus sentimientos, ¿sí? Leemos de su deseo de descansar y su necesidad de alimento y sueño. Y bueno, aquí tenemos las citas, ¿no? Vamos a Marcos 1:15. ¿Sí es Marcos 1:15? 1:35, perdón. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En este caso, pues vemos que él se levantaba temprano, se levantaba muy temprano, 3:9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen. ¿Sí? 20, 3:9 y 20. Y versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente y de modo que ellos ni aún podían comer pan. Sí, entonces ahí, bueno, está dando ahí la referencia de siempre tener lista la barca y ellos, dice, se agolpó de nuevo la gente de modo que ni aún podían comer pan. O sea, él lo está incluyendo ahí. 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Él estaba durmiendo. Y entonces, y bueno, igual estas citas muestran al Señor Jesús
realizando actividades propias de un humano, ¿sí? Teniendo las mismas necesidades. Entonces, no lo limitó en sus limitaciones humanas, ¿sí? Él tenía hambre. Marcos nota cómo el alma del Señor fue afectada por las olas de las emociones humanas, ¿sí? También, esto es algo bien importante. Él era muy empático con la gente, era muy empático con el dolor, con la compasión, suspiros, y suspiro, ¿no? Los suspiros, el asombro, el amor, la indignación que también sentía el Señor Jesucristo, ¿sí? A la vez nunca se olvidaba de destacar la naturaleza divina del Señor. Señalaba ya en el primer versículo y luego en 2:22, etcétera, manteniendo así un perfecto equilibrio entre las dos naturalezas. Es decir, aun y que Marcos lo presentaba con sus propias necesidades humanas, también lo mostraba como lo que es Dios. O sea, no había una separación entre lo humano y su relación divina y su estado divino del Señor Jesucristo. Entonces, no lo mantenía separado. Todo esto estaba junto. Bueno, los versículos, pues bueno, se les quedan de tarea para que los lean, ¿sí? Y, ok. Ahora, Marcos es mucho más objetivo y severo con los fracasos y faltas de los discípulos que Mateo y Lucas. Él era muy enfático, enfatizó mucho estos errores, ¿no? que tuvieron los discípulos. Vamos al versículo 4:13. Ya estamos ahí cerquita. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es un reclamo que el Señor Jesús les hace así muy, muy fuerte, pero en este caso, en este aspecto, Marcos lo enfatiza, ¿sí? Marcos ¿no sabéis esta parábola? ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, es muy enfático, es una forma muy fuerte en la que Marcos expresa o, o es muy, eh, como, perdón, Marcos es muy enfático en la forma de marcar los errores que tuvieron los discípulos, ¿sí? Es más fuerte, es más severo, ¿no? Eh, el 40 también, versículo 40 de este mismo capítulo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí se dan cuenta cómo los está manejando? 6:51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Sí? ¿Cómo los está expresando? Marcos marca mucho detalle en cuanto a nombres, horarios o tiempos, números y sitios. Especifica mucho, da mucho detalle de todo eso. Por ejemplo, nombres en el versículo 3, bueno, aquí están todos los versículos, horarios, números, sitios. Vamos, por ejemplo, a esta parte de los horarios en el 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vemos aquí esta parte, muy de mañana, siendo aún muy oscuro.
siendo aún muy oscuro. Entonces, ¿qué significa esto? ¿A qué hora se levantaba? Por ejemplo, para nosotros, siendo aún muy oscuro, qué horas serían? Las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana, ¿no? Porque en esta época a las 6 ya está clarito, ya está aclareciendo, ¿no? Ya se ve. Pero dice, estando aún como muy oscuro, ¿sí? Vamos a otro aquí en Números 2:3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. No dice por algunos o por otros. ¿Por cuántos? Por 4. Es bien específico. Y así hay muchos, están todos estos versículos, ¿no? Ya me fui, ahí estoy. Están todos estos versículos que hablan acerca de los números. Sitios, vamos al 2:13 en este mismo capítulo. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Se volvió a salir a dónde? Al mar, al sitio, ¿no? A un lugar. Y bueno, entonces él era muy preciso, mucho detalle, mucho detalle. Recuerden que vimos al principio, él mucho detalle era de lo que habla. Marcos tiene mucho detalle en su escritura. La parte más importante de este estudio, digámoslo así, el bosquejo de Marcos. Vi, de los 3 autores que leí, ellos marcan un bosquejo. La forma en la cómo presentan cada sección del Evangelio. Pero yo me fui más con la forma en cómo MacArthur elabora esta división de este Evangelio. Y MacArthur lo divide de la siguiente forma. Un prólogo, que es ejecutado en el desierto y que va del capítulo 1, del 1 al 13. Es el prólogo, es la introducción a esto, a este Evangelio. Número 2, el comienzo de su ministerio. ¿Y esto en qué lugar? En Galilea y en las regiones que lo rodean. Y va del versículo 1:14 al capítulo 7:23. También el número 3 amplía su ministerio. ¿Esto en dónde? En diversas regiones gentiles. Y aquí vemos, ¿no? A la mujer gentil que había muerto la niña y le dice Tamita Tumi, ¿sí? Porque era gentil la mujer. Y esto es del capítulo 4, versículo 27, capítulo 24, al capítulo 9, versículo 50. El número 4 concluye su ministerio en camino a Jerusalén. Y pues bueno, vemos el cuadro en donde él está entrando a Jerusalén y se le van todos los niños, ¿verdad? Y le dice, ¿qué? Quítenlo. No, dice, no, déjenlo, dejen que los niños se acerquen a mí. Entonces, da la imagen. Entonces, esto es donde concluye su ministerio. Y el número 5 culmina su ministerio. Y esto es del capítulo 11, 1 al 16, 20. Y pues bueno, vemos aquí pues la entrada triunfal a Jerusalén, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo MacArthur, el pastor MacArthur, divide este evangelio en 5 secciones y que están marcadas principalmente de una forma territorial, de lugares, ¿no? De lugares en donde él empieza. En el desierto,
Bueno, inicia el prólogo en el desierto, comienza su ministerio en Galileas y en las regiones que lo rodean, amplía su ministerio en diversas regiones gentiles, concluye su ministerio el camino a Jerusalén, culmina su ministerio con su muerte y su resurrección en Jerusalén. ¿Sí? Entonces esa es la forma en la que pues él divide este evangelio. ¿Sí? Y bueno, en cada sección pues hay muchas secciones, muchos puntos, ¿no? Por ejemplo, en el prólogo, en el desierto, está el mensaje de Juan, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús. En el número 2 comienza su ministerio en Galilea y las regiones que lo rodean. Él anuncia su mensaje, él llama a sus discípulos, él ministra en Capernaum, él se extiende a Galilea, él defiende su ministerio, él ministra a multitudes, él comisiona a los 12, él reprende a los escribas y fariseos, él identifica a su familia espiritual, él predica en parábolas. Es muchísimo, son muchos puntos, ¿no? Tan solo de aquí de la sección 2 tengo 23 puntos. 23 puntos, que prácticamente es un estudio de cada uno de ellos. El número 2, pues es extenso. El número 3 es muy extenso. ¿Sí? Entonces, es una carta, o bueno, es un evangelio en el cual vamos a estudiar mucho, hermanos, y vamos a aprender muchísimo. Vamos a aprender muchísimo. Entonces, no se pierda los domingos. No es lo mismo verlo en video, hermanos. No es lo mismo verlo en videos. Estar aquí es todavía mucho mejor, escucharlo. ¿Sí? Y bueno, conclusión. ¿Qué concluimos acerca de este evangelio? Marcos mostró que Jesucristo es el Mesías debido a que Él es el Hijo de Dios y que su muerte como el sufriente Hijo del Hombre era el plan de Dios para la redención del mundo. ¿Sí? También, a la luz de esto, mostró la forma en que Jesús cuidó de sus discípulos, les enseñó acerca del discipulado y el contexto de su muerte y resurrección. La misma clase de cuidados y enseñanzas que necesitan todos los seguidores de Jesús. Eso es lo que nosotros ahorita podemos concluir acerca de este evangelio. Hermanos, yo sé que a lo mejor es mucha información, y sí, hermanos, es mucha información. Hasta podría yo decir que me quedé corto en la información que yo les he mostrado ahorita. Pero quiero decirles, hermanos, que, y sí, reitero, ¿no? Voy a mandarles la presentación, voy a mandarles si quieren el texto también, para que ustedes vean todo lo que es Marcos. El bosquejo está impresionante, de verdad a mí me encantó, pero lo más importante, hermanos, estudienlo, lean Marcos. De verdad, todos estos detalles, me sorprendió a mí, al menos a mí me sorprendió mucho la forma en la que esos escritores se fueron a esta carta. Todos los detalles que anotaron, todos los detalles, la forma de escritura y todo yo ahorita aquí se los presenté ya resumido, ¿no? Pero la forma en cómo ellos manejan el detalle que ellos vieron en este evangelio es impresionante. Pero hermanos, les animo a que no se pierdan las predicaciones, les animo a que estudien el evangelio, léanlo, vengamos aquí ya con tarea, hermanos, de ya haber leído el evangelio y aprendamos del Señor Jesús, pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo de esto. Nuestro pastor, el hermano Javier, es muy dedicado, es muy esforzado en cuanto al estudio de la palabra. Y pues nuestro hermano Ramiro, pues, ¿qué puedo decir, no? Más que animarlos a ustedes para que estemos aquí escuchando la palabra de nuestro Señor. Bueno, y de mi parte es todo, hermanos. Les agradezco mucho. Dios les bendiga, hermano. Sí, hermano. Ahorita me dijo.